Sean todos bienvenidos a la casa de Dios en esta mañana. Amén. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da, por su gracia, por su misericordia, de reencontrarnos aquí, de tener una nueva oportunidad de ser edificados, de poder adorarle, de poder tener comunión también con nuestros hermanos. Vamos a continuar nuestro estudio de la carta de Santiago, nuestra serie La Fe en Acción. Ya estamos ubicados en el capítulo 4 de esta parte de la fe práctica, de cómo se ve la fe genuina. Y hoy vamos a dar algunos pasos no muy largos. Vamos a dar pasitos cortos, pero significativos. Y hablábamos el domingo pasado de que definitivamente nuestra relación con el mundo ha sido cambiada a causa de nuestra nueva relación con Dios. Amén. Tenemos una nueva relación con Dios y a causa de nuestra nueva relación con Dios tenemos una nueva relación también con el mundo. Ahora nuestra vida se vive de una manera distinta y la vivimos en sumisión a Dios, sometidos completamente a Él, dependiendo de Él. Y que la fe verdadera y la fe genuina necesariamente implica un alejamiento, alejarnos de toda influencia del mundo. Y que nuestra conducta está reflejando eso, de que nuestra sabiduría ha sido proporcionada desde lo alto. Nuestra sabiduría es de lo alto, amén. Ahora, el capítulo 4, en los 10 primeros versículos, hasta donde lo hemos visto, lo que presenta son conflictos. En primer lugar, un conflicto entre nosotros mismos a causa de las guerras, los pleitos, de donde viene todo eso a causa de nuestras pasiones, de nuestras codicias, envidias y de nuestros malos deseos. Y el domingo pasado vimos también otro conflicto que es el peor de los conflictos, que es el conflicto con Dios. Ser amigos del mundo nos constituye enemigos de Dios. Entonces hay un conflicto más grave todavía, que es el conflicto con Dios del ser humano. Y del versículo 4 al 6 ya Santiago trató eso y mostró cuáles son las características de esta enemistad con Dios. Y es en primer lugar ese amor con el mundo, desatender las escrituras. Y quedamos en el verso 6 donde hablábamos que otro enemigo u otra característica es el papá de todos los pecados y es el orgullo. ¿Cierto? El orgullo. Ahora Santiago va a proponer soluciones. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cierto? No es solo poner los problemas o los conflictos, sino cómo dar solución. Hay gente que tiene un problema para cada solución. ¿Cierto que sí? Usted no conoce gente que para cada solución tiene un problema. O hay gente especializada en ver los problemas, pero no en plantear soluciones. Y lo que Santiago quiere equilibrar esto es, después de mostrarnos que efectivamente del versículo 1 al 3 nos ha mostrado tenemos un problema en nuestro propio interior con nuestros deseos, con nuestra codicia, con la envidia, y que ese deseo interior nos pone en problema unos con otros y que crea guerras, crea conflictos, pero que el problema está adentro, y que además tenemos un problema en nuestra relación con Dios cuando decidimos ser amigos del mundo, ser orgullosos, ignorar su palabra. Bueno, entonces, ¿cómo se soluciona eso? Y eso es lo que quiere tratar en los versículos del 7 al 10. El tema es que después de diagnosticar la gravedad de los problemas y presentar esta solución eficaz, Santiago va a agrupar muchas cosas en muy poquitos versículos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en no perdernos la esencia de lo que quiere decir, porque si la solución a estos conflictos, la solución a mi conflicto conmigo mismo, la solución a mi conflicto con los demás y sobre todo al conflicto con Dios está en estos versículos, tenemos que ir con cuidado, ¿no les parece? Entonces, ubíquese por favor versículo 7 del capítulo 4 hasta el versículo 10. Lo voy a leer, sin embargo voy a trabajar solo los dos primeros o la primera parte de este pasaje. ¿Cuál es la solución que Santiago quiere presentar? ¿Cuál es la propuesta de Santiago
para decirnos ante la gravedad de nuestros problemas que afecta todas las direcciones de nuestras relaciones, ¿qué hay que hacer? Bueno, tenemos que sujetarnos, someternos a Dios y obedecer su palabra. Esta es la medicina que Santiago quiere proponer para poner freno a todos los conflictos. Santiago capítulo 4, verso 7, ya está ahí. Dice, someteos pues, ¿a quién? A Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Rápidamente, ¿cuántos mandamientos hay en esos versículos? ¿Cuántos alcanzó a ver? Estos versículos son sumamente importantes porque son la propuesta a los problemas planteados, a los conflictos, pero Santiago ha agrupado, hay casi 10 mandamientos en esos versículos. Sí, los 10 mandamientos. Hay casi 10 mandamientos. Y yo lo que creo es que Santiago lo ha hecho de esta forma condensada, resumida, ha sido muy breve, pero nosotros podemos verlos en detalle. Entonces, lo que yo he hecho es agruparlos de tal manera que enseñemos una parte este domingo y la próxima semana enseñemos el otro grupo. El primer grupo de mandamientos, yo hice 6 simplemente. Está en el versículo 7 y en la primera parte del versículo 8. Habla en primer lugar de sometimiento, de resistencia y habla de comunión, acercarse a Dios. Y el próximo domingo vamos a tratar el otro grupo que tiene que ver con limpieza, con aflicción y con humildad. Entonces, la primera parte, lo que Santiago quiere decir es que la fe viva produce como un resultado que cada una de nuestras vidas se someta a Dios. Y por eso yo titulé esta enseñanza de este domingo, Sometimiento a Dios. Versículo 7 y la primera parte del 8 están nuestros primeros 3 mandamientos. Someteos, resistid y acercaos. Entonces nuestras 3 partes del sermón esta mañana tienen que ver con sometimiento en la primera parte del versículo 7, resistencia en su segunda parte y comunión. Veamos en detalle estos primeros 3 mandamientos. Someteos pues a Dios. El sometimiento es el primer mandato, el primer antídoto contra todos los conflictos. Aquí inicia absolutamente todo. Y Santiago usa una palabra militar. 2 veces va a usar. En el primer punto y segundo punto las palabras que están son palabras de corte militar. Someterse significa ponerse voluntariamente por debajo de un rango, bajo una autoridad. Pero la forma en la que está escrito este mandamiento, someteos pues a Dios, implica 2 cosas. En primer lugar, como ya he dicho, implica que la actitud es voluntaria. A pesar de que es un mandamiento, soy yo quien determina ponerse voluntariamente. Dios no quiere obediencia forzada de nadie. David lo entiende, ¿no? Y David escribe en el Salmo, yo podría ofrecerte cualquier sacrificio. Obediencia quieres, no sacrificio. Lo tuyo es el corazón contrito y humillado allí. Dice, wow, el salmista lo tenía claro desde ese momento. ¿Cuánto más nosotros que tenemos toda la revelación? Dios no está forzando nuestra obediencia. Es voluntario. Voluntariamente nos sometemos.
Y también implica otra cosa la forma en la que el mandamiento está escrito. Someteos pues a Dios también implica de que esto es una acción que tiene que hacerse una vez y para siempre. Es una palabra dura y de rango militar porque no implica que hoy me someto, mañana no. Bueno, ¿cómo amanecí hoy de sometimiento? Vamos a ver si hoy sí o no. No, implica la acción de realizarse de una vez y para siempre. Esto es importante. Esto es sumamente crucial. Esta palabra, someteos, es usada, por ejemplo, para decir en el Nuevo Testamento cómo Jesús estaba sujeto a la autoridad de sus padres. ¿Cierto? En Lucas, que nos narra ese episodio cuando era niño, Lucas lo coloca la misma palabra para mostrar la obediencia de Jesús. Es la palabra que el apóstol Pablo usa para decir que nosotros en la ética cristiana estamos bajo la autoridad de un gobierno humano y que voluntariamente tenemos que someternos a las autoridades. Es la palabra que emplea la Biblia para el sometimiento de un empleado a su jefe, de un amo, de un siervo a su amo. Y si yo me he dado cuenta a lo largo de toda mi vida, es que no hay nada más difícil que el sometimiento. Si algo nos cuesta, si Santiago ya trató el tema del orgullo antes, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, es que el orgullo genera un problema grave y es que no nos permite someternos. No cuesta más al ser humano, nada cuesta más que el sometimiento. Ahora bien, esto es clave también entenderlo porque implica que el problema de sometimiento entre nosotros como seres humanos también refleja un problema mayor y es el problema de que no nos sometemos a Dios. Amén. Los ingenieros tenemos una frase, un dicho para hablar de los procesos. Los ingenieros decimos, en los procesos se controlan las entradas porque las salidas se controlan solas. Usted controle las entradas que las salidas se controlan solitas. ¿Cierto? Decir, amén, ingeniero. Que amén. Versículo, bueno. Lo que está diciendo en última, que lo que está saliendo de nuestro corazón y la falta de sometimiento entre nosotros, en última no es nada más que el resultado de no someternos a Dios. Es por eso que cuando usted lee una carta como Efesios, el apóstol Pablo primero tiene que hablar de la llenura del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Estén completamente controlados por el Espíritu Santo. Que Él sea quien gobierne cada una de nuestras emociones, de nuestra voluntad, absolutamente todo. Y después de eso es que dice, bueno, ahora sí, sométanse los unos a los otros. Estad sujetos los unos a los otros. Y después dice, para las esposas esto significa esto. Y para los esposos esto significa esto. O sea, es someternos los unos a los otros. Amén, esposo. Porque el esposo dice, no, sí, la esposa tiene que sujetarse, tiene que... ¿Y usted qué? ¿Y yo qué? Y hablábamos en el seminario de parejas también, ¿no? Usted y yo tiene que decir para dónde va. ¿Sí o no? Porque el texto dice, como estás controlado por el Espíritu Santo, te puedes someter. Y dice, para el esposo esto significa que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Es decir, muestra amor diciéndole, mi vida, voy a estar en tal parte o voy para tal lado. Entonces, exige sometimiento, no, pero no quiere someterse. Esto es mutuo. Y yo lo que creo es que todo nace de aquí. Las peleas y los conflictos que tenemos con la autoridad nacen de no someternos a Dios. Entonces, cuando nos sometemos a Él, es decir, controlamos la entrada, en la manera que nosotros podemos estar sometidos a Él, nos podemos también someter los unos a los otros. No les gusta mucho, ¿no? Ya vi que no les va a gustar ya mucho, pero es así. Él quiere resolver un conflicto, Santiago,
que ya ha dicho, tenemos conflicto con nosotros mismos a causa de nuestros propios deseos. Son malos nuestros propios deseos. Ni siquiera sabemos pedir bien, no pedimos adecuadamente, porque pedimos para malgastar en nuestros propios deseos. Envidiamos, codiciamos, tenemos un problema. Esa envidia nos lleva a tener problemas los unos con los otros. Inventamos pleito por eso, porque a mí es que me la hace y me la paga. Y yo soy frentero y yo soy así. Entonces tenemos un problema en nuestro tenemos un problema con otro. ¿Cómo se soluciona? Sometiéndonos a Dios. En la medida que nos sometemos a Él, todas nuestras relaciones serán saludables en la medida que nuestra relación con Dios sea saludable. En la medida que nos acercamos más a Él. Y es que ser salvo implica necesariamente esto. Nadie puede ser salvo sin someterse a Dios. Porque voluntariamente nosotros nos ponemos bajo su autoridad como Señor. Decimos, ya no gobierna el pecado nuestra vida, ya no se enseñorea de nosotros. Nos bajamos nosotros mismos del control de nuestra vida y entregamos el control de nuestra vida a Él. Nos hemos sometido a Él. Amén. Y hay gente que quiere someterse a este glorioso Señor como Salvador. Sí, todos quieren ser salvos, pero no lo quieren de Señor. Me interesa el Jesús Salvador, pero el Jesús Señor no me interesa de a mucho, porque yo quiero seguir viviendo como me da la gana. Y no se puede hacer eso. Todo aquel que es salvo se somete a Él como Señor y como Salvador. Y si se ha sometido a Él como Señor, implica que de ahora en adelante se vive no conforme a mi propia opinión, conforme a mis propios deseos, sino a lo que Él dice, obedeciendo voluntariamente a causa de lo que Él está haciendo en nuestra vida. No se puede confiar en Cristo como Salvador si no se ha confiado en Él como Señor. Nos sometemos a Él completamente. El creyente, nosotros en nuestra pasada manera de vivir teníamos un Señor. El pecado se enseñoreaba de nosotros. Eso es lo que dice la Biblia, ¿cierto? No es que éramos libres, no. Creíamos que éramos libres. No, para hacerlo, yo hago lo que me da la gana. Lo que resultaba es que éramos esclavos del pecado. El pecado se enseñoreaba de nosotros. Y ahora que hemos venido a Cristo, lo que hemos cambiado es de Señor. Ahora el pecado no se enseñorea de nosotros porque ya tenemos un Señor y es nuestro glorioso Señor y Salvador Jesús. Así que ahora con ese entusiasmo, con esa devoción, con esta alegría de vernos perdonados, cuál era nuestra propia condición, nos sometemos voluntariamente a Él. Después de todo lo que habíamos hecho, voluntariamente nos sometemos a Él. Una vez escuché una historia en la época de la esclavitud, si no estoy mal, de los Estados Unidos. Un hombre compró una esclava en una de esas ventas que se hacían para vender esclavos. Pagó por ella y cuando la estaba comprando, después que la tuvo enfrente, esta mujer lo escupió a causa de que la había comprado. Y él le dijo, tranquila, no te vas a ir conmigo. Te he comprado para liberarte. A partir de este momento eres una mujer libre. Puedes irte. Cuenta la historia que esta mujer decide no irse. Dice, no me voy a ir. Me voy a quedar contigo. Y te voy a servir porque voluntariamente se puede servir a una persona como tú a causa de lo que has hecho. ¿Cuánto más nosotros, después de descubrir nuestra propia condición, de haberle escupido también nosotros, de haber hecho lo malo
vernos perdonados, no rendir nuestra vida en completa adoración y rendición a Él voluntariamente. Somos siervos por amor, no por obligación. Ahora somos siervos de la justicia, de lo que es justo, de lo que es agradable, porque nos hemos sometido a Él. Entonces, el primer mandamiento que Santiago aborda tiene que ver con el sometimiento. Y el segundo, que está en la parte final del versículo 7, tiene que ver con la resistencia. Amén. Sometimiento en primer lugar, y ahora habla de resistir. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahí la palabra resistir también es un término militar. Así como la palabra sometimiento era una palabra militar para voluntariamente ponerme bajo el señorío, bajo el rango de alguien, la palabra resistir también es ponerse en pie de lucha. Es la misma palabra que está antecito para decir Dios resiste a los soberbios. ¿De acuerdo? Resiste es que Dios está en guerra. Dios está enfilado contra todo orgulloso. Está preparado contra todo aquel que es orgulloso. Dios lo resiste. Y aquí también significa lo mismo. Se opone, se levanta en contra. No hay neutralidad. Entonces, este mandamiento también es fuerte. Es resistir considerando de que estamos en medio de una guerra y que estamos en pie de lucha. Amén. Alvarito decía a los hombres el viernes: hoy en día uno de los temas menos predicados desde los púlpitos es el diablo. Se nos olvidó predicar del enemigo. Y yo lo que creo es que no es tanto, sino es que parece que ese mensaje no parece encajar en esta cultura posmoderna. Y es porque tenemos la imagen del diablo de los cachos, de la cola, ¿cierto? La imagen de Halloween así. Y resulta que está trabajando, dice la misma escritura, dice el apóstol Pablo, no podemos ignorar sus maquinaciones. Y antes de hablarnos de la armadura cristiana, ¿cierto? Antes de hablarnos de la armadura cristiana en Efesios, primero nos dijo, sí, esto lo necesitamos para estar preparados contra las acechanzas. ¿Qué es una acechanza? Acechanza tiene la connotación de que está como escondido, ¿cierto? Que está como oculto, de que es una estrategia oculta, ¿cierto? Usted se veía Animal Planet o Discovery Channel, que salió una voz que decía, el cervatillo no sabe que está siendo observado. Y salió el cervatillo así como, mientras el cervatillo camina, está siendo observado por toda una manada. Y va el cervatillo así. Eso es lo que significa el término, está siendo acechado. El cervatillo no lo sabe, pero alrededor está el peligro acechándolo. ¿Cierto que sí? Bueno, hermano, el cervatillo somos nosotros. Solo que en nuestra propia condición el Señor nos ha provisto recursos para enfrentar. Por eso es que después dice, esa acechanza del maligno que está allí, tienes que armarte y tienes que tomar toda la armadura cristiana para poder resistir esas cosas. Toda acechanza, todo dardo de fuego del maligno, es lo que dice la escritura. ¿Sí o no? El problema es que nosotros vamos como el cervatillo y no nos hemos dado cuenta que estamos en guerra. ¿Quién se pone una armadura para ir a un paseo? Nadie. Si usted se va a vestir con una armadura que es la armadura cristiana, ¿es por qué, padre? Es porque estamos en medio de una guerra y esa es la figura que se usa en la Biblia. No se llama el buen paseo de la fe, hermano. Pelea el buen paseo de la fe, se llama la buena batalla de la fe. Y nosotros no podemos desconocer eso, de que el enemigo de nuestra alma está acechando, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está allí. Y nosotros cada día tenemos que armarnos de esta conciencia. Estamos en pie de lucha. Entonces,
¿Cómo se enfrenta este conflicto contra todo esto que está a mi alrededor? Yo tengo que enfrentarlo de la manera adecuada. Me someto a Dios. Cada día mi vida está por completo sometido a Dios. Señor, aquí está mi corazón, aquí están mis deseos, aquí están todos mis pensamientos, aquí está todo lo que yo soy. Me paro en pie de lucha contra todo aquello que se opone a ti. Porque hay suficientes recursos en ti para resistir. Hay suficientes recursos en ti. Entonces me someto a la autoridad y resisto. Y dice ahí al diablo, al calumniador, al acusador, que es uno de los títulos más comunes. En la Biblia, el que no es de Cristo, ¿de quién es? No lo quieren ni decir. No hay, del otro. ¿Cierto? Todo el mundo quiere ser hijo de Dios. Todo el mundo cree y dice ser hijo de Dios. Y Jesús confronta a los mismos fariseos. No, Abraham tenemos por padre. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Y qué es lo que muestra? Sus obras, las cosas que hacen, muestra que son hijos del diablo. Porque quien no está en luz está en tinieblas. El apóstol Juan llega a decir, el que practica el pecado es del diablo. Blanco es, gallina lo pone, con manteca se frita y con patacón se come. Sus acciones, lo que hace, demuestra de quién es. Porque el que es de Cristo, al ser hijo de Dios, esta salvación tan grande demuestra que anda en luz, que está en luz. Amén. Y qué interesante que este texto, cuando encuentra, o dice que cuando el enemigo de nuestra alma encuentra a alguien sometido completamente a Dios y en pie de lucha, mi hermano, se tiene que ir, ni siquiera hay que reprenderlo. Amén. ¿Usted recuerda el pasaje de la tentación de Jesús en el desierto? No, que mira, escrito está. No, que mira, escrito está. No, que mira, escrito está. ¿Qué dice después Mateo capítulo 4? ¿Qué tuvo que hacer? Le dejó que vas. No hay por dónde. Le dejó. ¿Qué usó Jesús? Los recursos que dentro de nuestra humanidad nosotros tenemos también. La gloriosa palabra de Dios para decir, escrito está. Y la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, estamos en pie de lucha para resistir las acechanzas, los dardos de fuego del maligno. Tenemos la fe como escudo protector. Entonces, Jesús enfrenta la tentación, enfrenta Getsemaní, por ejemplo, orando, y enfrenta la cruz en total sometimiento a Dios. Y esa es la victoria en la que nosotros nos gloriamos hoy. Amén. Entonces, cuando se le confronta y se le resiste con la verdad del evangelio, mi hermano, patica, ¿para qué te tengo? Ahí no hay nada que hacer. Y en el reporte diario allá dirán, no sé quiéncito, dice, para allá ni vaya. Jefe, ¿qué? Vamos a caerle a... Ni vaya. No pierdas tu tiempo ahí. Pero si, hermano, nosotros desconocemos sus maquinaciones y queremos enfrentar esta vida de Larín Larán como si fuera un paseo, ¿cierto? Ponemos un pie en la calle sin temor a Dios, sin la reverencia y el sometimiento completo a Él, somos presa fácil en un mundo perdido y caído. ¿Me estoy haciendo entender? Pero si estamos en pie de lucha, si estamos en resistencia, resistid, no le va a quedar otro camino que huir. Nosotros tenemos todos los recursos para poder resistir.
A pesar, por muchas veces que Él venga reiteradamente, tenemos la espada del Espíritu, tenemos toda la armadura y tenemos todos los recursos de Dios para esta resistencia, el escudo de la fe. Él no tiene poder sobre el creyente. El único poder que Él puede tener es el que usted y yo le concedemos. Mientras estemos en comunión con Dios y en obediencia a su palabra, no le queda otro camino que huir, porque hay un corazón en pie de lucha siempre, y esta es la victoria. Cada uno de los recursos, la oración como una fuente de este poder para obtener los recursos necesarios. Jesús nos enseñó a orar, y en la oración que Jesús pone de modelo dice: líbranos del mal, o líbranos del maligno, en último. Porque estamos completamente sometidos a Él. Ese es el camino. Someternos a Dios. Yo no tengo nada que ver con Él. Ayer recordaba con unos amigos hace algún tiempo que yo dije, no me acordaba, pero yo sí lo dije, que había una canción que a veces se cantaba que era muy popular y muy común, que yo decía, oye, pero esa canción no se la está cantando a Dios, esa canción se la está cantando al diablo. No, y yo hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Todo lo que me quitaste te lo voy a arrebatar, y arrebato, no sé, a mi familia, y arrebato. Le está cantando al diablo. ¿Sí o no? Pero ese no es el camino. ¿Y por qué no es el camino? Porque lo que la Biblia dice es que nosotros estamos en Cristo. Que nosotros estamos en Cristo. Es decir, que todo lo que nosotros nos sucede, nos pasa, cualquiera que sea la circunstancia en nuestra vida, no está en el control del diablo. Está bajo el control de la soberanía de nuestro glorioso y Señor Salvador. Es más, tendría que pedir permiso si me quiere hacer algo. Amén. Entonces mi asunto no es entenderme con Él. Yo me someto a Dios. Señor, tú sabes cuáles son mis deseos, tú sabes cómo está mi vida, tú sabes cuál es mi circunstancia, pero no se hace mi voluntad sino la tuya. Mi vida está en tus manos. El diablo no tiene nada que sea mío. Yo no tengo nada que quitarle. Porque todo lo mío está escondido en Cristo. Porque mi vida está escondida en Cristo. No hay situación, no hay circunstancia que se haya salido del control de mi soberano Señor. Él es quien tiene control de mi vida. Nadie me arrebata de su mano. Si yo no tengo nada que arrebatarle a Él, no tiene nada mío. ¿Me estoy haciendo entender? Con todo respeto se los digo. Pues a veces uno se preocupa, oye, ¿y qué tal que te estén haciendo brujería, para ver? ¿Qué tal? Porque uno no sabe, el diablo es puerco. ¿Cuál es el camino entonces? En la medida que nuestra vida esté completamente sometida a Él, entregada por completo a Él, nada te puede tocar, nada te puede dañar, porque está escondido en el hueco de su mano. El que habita bajo el abrigo del Altísimo, pero dice el que habita, ¿cierto? El que habita, no el que visita el abrigo del Altísimo. No es que llega al abrigo del Altísimo los domingos y después apenas sale, se sale. No, el que mora, el que habita al abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente. Ahí vivimos y nada nos puede tocar porque nosotros moramos ahí, habitamos allí. Entonces es de una vez y para siempre, nos sometimos a Él. Y entonces, ¿qué es ese asunto de creer? No, porque no sabemos si de pronto te están echando agua allá. ¿Cómo puede controlar usted eso, hermano? ¿Cómo sabe usted eso? ¿Cómo sabe si la compañera de su trabajo está y por dentro está el mejor?
¿Cómo sabe usted eso? No podemos. Entonces, ¿cuál es el camino? Me someto a Dios. Y en la medida que mi vida está en Él, ¿qué importa? Que contaba el pastor Marco hace unos domingos y que, Pastor Marco, que allá al frente y que cortaron un gallo y con la sangre están haciendo no sé qué para que usted... Y me daba mucha risa, el pastor Marco sabe que está así como decía, a mi hermana, si la sangre de ese gallo es más poderosa que la sangre de Jesús, yo no voy a ser más pastor entonces. O sea, que esa sangre de ese gallo tenga más... No, mi hermana, recoja su gallo y váyase. Porque no podemos, o sea, ¿cómo controlamos todo lo que hay a nuestro alrededor y todo lo que está ocurriendo? Somos el cervatillo y está la acechanza ahí, pero nuestra vida está escondida y protegida en Él. Él nos guarda. Y tenemos todos los recursos de Él disponibles. Y téngalo claro. Hoy Alvarito se va a sentir contento porque otra vez está aquí. Pero, ¿usted cree que el trabajo del diablo es asustarlo? Vamos a asustar unos pelados que salieron corriendo para allá. No. Trabaja para matar, hurtar y destruir. ¿Está claro? Usted no puede ignorar eso. Él está trabajando incansablemente para eso. Es decir, quiere destruir. Cada una de las cosas que ofrece es para destruir nuestra vida. Es para llevarnos a la perdición y a la destrucción. Ahora, si es una maquinación, si es una acechanza, ¿usted cree que lo va a hacer de frente para que usted, te descubrí? No, lo está haciendo subterráneamente. ¿Y cómo trabaja? Trabaja en ideología, llámese como se llame. Amén. Argumento, ideas y opiniones. Es más, es tan terrible que es capaz de escribir libros. Y a veces hasta ha predicado en varios púlpitos. ¿Cierto que sí? Y sale en la televisión. Y lo escucha en la radio. Pero si usted no conoce la verdad, se traga una mentira. Y dice, epa, te engañé y por ahí se metió. Y usted creyendo que le va a salir con 2 cachitos y un trinchero. No estaba, pero busque, Ronnie, hazme un favor, búscame por un momento 2 de Corintios 10. Antes que me altere un poquito. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3. 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3. Ya, suéltalo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Hasta el 6, Ron. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Derribando qué cosa, o sea, estas armas que nosotros tenemos, que no son armas carnales, que no es nada carnal, sino que son poderosas, ¿qué hacen? ¿Cuál es su función? ¿Qué derriban? Derriban argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque su trabajo es trabajar, valga la redundancia, en ese tipo de cosas, en argumentos, en ideas, en opiniones. Ideología de lo que sea. Y te lo vende en la sopa, en el televisor, en la no sé qué, y lo trabaja. Pero como nuestras armas no son carnales, sino poderosas, y nuestros recursos son poderosos, no se trata de tu opinión, ni de tu argumento, ni de tu altivez. Aquí está la palabra de Dios y lo que Él dice es esto. Y esto derriba todo argumento. Y tú puedes pensar lo que tú quieras. Y tú le puedes llamar libre desarrollo de la personalidad. Pero el camino es que traigas cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Llámalo como quiera. Pero el único camino
es que ese deseo que tienes distorsionado a causa del pecado, si no viene a Cristo te va a terminar destruyendo. Porque su trabajo es matar, hurtar y destruir. Y tú puedes llamarle como quieras. Para eso es que son estas armas. Para eso es que nos fue dada esta gloriosa palabra. Para derribar todo argumento. Y ahora sí, traemos cautivo todo pensamiento. O sea, yo pensaba, ese pensamiento andaba por ahí revoloteando. Y yo pensaba que venga para acá, mi hermano, venga, sométase a la obediencia a Cristo. Sometido completo a la obediencia a Cristo. Ayer estábamos con la escuelita de predicadores y fue un tiempo bien bonito porque tratamos un texto que está en Filipenses capítulo 2, del verso 12 al 18, donde el apóstol Pablo nos llama a ser luminares en el mundo, en medio de una generación que es como maligna porque es del maligno y perversa porque es del perverso. En medio de una generación maligna y perversa, nosotros resplandecemos como resplandecen las estrellas en el universo. Es decir, el panorama es hostil, el panorama es oscuro, pero en ese fondo oscuro, como es el cielo en la noche, resplandecen las estrellas en el universo. Así es nuestra vida. Ahora, ¿cómo se vive en medio de una generación maligna y perversa? Filipenses capítulo 2, verso 12. Filipenses 2:12, ya está ahí. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Maravilloso. Les hacía a los muchachos la misma pregunta que les hice a ustedes hoy. ¿Cuántos mandamientos hay ahí? Estos mandamientos están después de que el apóstol Pablo ha dicho: Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó de sí mismo. Tomó forma de siervo. Se hizo obediente hasta el final, hasta la muerte y muerte de cruz. El camino del despojo. Él dice: haya en ustedes ese mismo sentir que hubo en Cristo. Despójense ustedes también. Porque el camino en este reino es el camino del despojo. El que quiere llegar más alto se tiene que hacer el menor de todos, el más pequeño. El que quiere ser el mayor tiene que ser el siervo. Porque ese fue el ejemplo que nos dejó Cristo. Se humilló hasta lo sumo. Y por cuanto se humilló hasta lo sumo, el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Pero ¿cómo se vive en medio de una generación maligna y perversa? Bueno, ocupándote de tu salvación y mi salvación con temor y temblor. Eso es lo que dice el texto, ¿verdad? Cuando yo voy a poner un pie en la calle, si voy a poner un pie sin temor a Dios, es un peligro, hermano. Pues ¿cómo hace su esposa para cuidarlo en el trabajo, para ver? Pero el temor a Dios sí lo guarda. No le puedo hacer esto a mi Dios. Es un asunto. Y como no se lo puedo hacer a Dios, tampoco se lo hago a mi esposa. Ese es José en Egipto. La esposa de Potifar ahí, dele día tras día. No, tú eres su mujer y no le puedo hacer eso a Dios. Y si no se lo puedo hacer a Dios, tampoco se lo puedo hacer a mi amo. Porque en la medida que mi relación con Dios está correcta, mire, otras relaciones también son correctas.
Olvídense, jóvenes, que lo que los va a salvar va a ser un preservativo o una pastilla anticonceptiva. Se llama temor de Dios. Temor y temblor, esa reverencia, completo sometimiento a Él. Y en la medida que me someto a Él, yo puedo poner un pie allá afuera, porque este temor nos guarda para caminar en sabiduría. Porque este temor es el principio de la sabiduría. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Cómo además se vive en esta generación maligna y perversa, además de ocuparme con temor y temblor? Haciendo las cosas sin murmuraciones y sin contienda. Está al mismo nivel, ¿sí o no? Entonces deja el bololó, deja el conflicto, deja el chisme. Porque si está diciendo que nuestros conflictos entre nosotros nacen de lo que está en mi corazón, entonces hay que intervenir el corazón y eso es lo que Dios quiere hacer en ti. Pero me asombra que también dice, además de caminar con temor y temblor, de hacer las cosas sin murmuraciones y contienda, dice asidos de la palabra de vida. ¿Alguien tiene una idea de lo que la palabra asido quiere decir? ¿Será que asido transmitirá de algo que se agarra así? Asido tiene la idea de como que agarra como... De la hermana, y que es sinónimo de apescollar. De pronto la versión costeña al día dice así: apescollados de la palabra de vida, asidos, aferrados con todo nuestro ser a esta palabra que es la vida. No importa que intenten desvirtuarla, no importa las opiniones del mundo con relación, es lo que Dios ha dicho, escrito está y yo no me muevo. Asido a ella, aferrado a ella. Esto no es un asunto de lo que te dice o lo que yo digo, es un asunto de lo que Dios dice. No es que yo pienso, no, a mí no me importa lo que usted piense, con todo respeto. Es que dice Dios de eso que usted está haciendo y que yo estoy haciendo. Eso es lo verdaderamente importante. Asidos de ella, dice el apóstol, allí aferrados a ella. Y en última, ¿cómo se vive en esta generación maligna y perversa? Además de caminar con temor y temblor, hacer las cosas sin murmuraciones, asidos de la palabra, dice, se vive de una manera gozosa. Nadie dijo amencite. Porque todo el mundo, y yo le decía a los muchachos ayer, nosotros hemos desconectado todo este asunto de la nueva vida que tenemos en Cristo, del gozo. Nosotros somos el departamento de publicidad de esta nueva vida y nos preguntan, ¿cómo están ahí, hermano? Para adelante, dándole en la lucha. Hay peores. Es decir, nosotros somos la muestra de que esta nueva vida es una vida verdaderamente gozosa. Y el apóstol Pablo se los escribe desde la cárcel para decirle, esta vida vale tanto la pena de que yo aquí estoy regocijado si esté preso. Esta vida es tan gloriosa y tan digna de gozo que hasta preso es más gozoso que está en el mundo y libre aparentemente. A pesar de nuestras circunstancias. Porque desconectamos la santidad del gozo. Una vida santa es una vida gozosa, hermano. Joven, una vida santa es una vida gozosa. Hey, créanme. Créanme. Les decía ayer, el asunto es que el enemigo en sus maquinaciones desde el principio lo que ha desconectado es eso. Los mandamientos de Dios los desconectó de su bondad, de su amor y del gozo. ¿Cierto? Eva, ¿viste Dios poniéndote ahí que no comas de los... No, sí, de estos podemos comer, pero del que está en el centro no. No es así. Él lo que no quiere es que tú seas como Él. Ese Dios no es tan bueno. Él lo que no quiere es que tú seas como Él sabiendo el bien y el mal. Por eso te está restringiendo. Está coartando tu libre desarrollo de la personalidad.
Ese es un Dios que te quiere coartar, te está limitando, te está aguantando. Y los desconectó. Y terminamos comprando esa mentira en el huerto del Edén. Dice, ¿verdad? No es tan bueno. ¿Por qué me va a decir que no coma de ese árbol, para ver? Algo tiene guardado Dios. Y en el fondo nosotros somos así. Cuando nos pasa algo malo, revisamos para ver qué hicimos, porque Dios está. Oh, Dios está en la lista. Ah, sí, vela. Pero sus mandamientos son una muestra de su amor, de su bondad y de su cuidado. Y Jesús le dice a sus discípulos, estas cosas se las he dicho para que vuestro gozo sea completo. Guarden estos mandamientos y vivirán con gozo completo. Porque para el que ama a Dios, obedecerle es un deleite y sus mandamientos no son una carga, no son gravosos, es un gozo, así está expreso. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir y ya me alteré. Este departamento de publicidad a veces. Entonces está la tía, ay, ese pobre muchacho está aguantado ahí. Sí, tía, porque en la iglesia, no, hermano. No es un asunto de si en la iglesia te dijeron o no, te prohíben o no. Tía, no me interesa, porque mi gozo no está en esa botella de ron. No me la des porque no me interesa, porque mi gozo está en Él. En su presencia hay plenitud de gozo. No me importa, no me interesa. Esa no puede ser la fuente de gozo. Y lo último que plantea Santiago, y con esto termino. Además del mandamiento de someternos a Dios, de resistir o estar en pie de lucha, Santiago agrega en el versículo 8 la comunión con Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Este es el tercer mandamiento. La forma en la que está escrito implica urgencia, hacerlo rápido. Es un llamado a los creyentes que enseguida. Y se puede decir que es a los creyentes porque cuando nosotros que estábamos perdidos, fue Dios quien se acercó a nosotros. Amén. Si no, no hubiese. Él vino a buscarnos. El reino de los cielos tuvo que venir a buscarme. Él se acercó a mí y gracias a que Él se acercó a mí, fui salvo. ¿Estamos claros? El asunto es que en nuestro diario vivir esto puede ocurrir. Y es posible que nos vayamos alejando. Y la invitación es, Él está disponible a que vuelvas. Acércate. Esta era la expresión para venir cerca. Pero venir adecuadamente porque Dios sabe la forma en la que nos acercamos. Amén. El profeta Isaías, o Dios dice a través del profeta Isaías diciendo, este pueblo se acerca a mí nada más con su boca, porque su corazón está lejos. Se acerca de boca, así, Señor, aquí estoy. ¿Dónde? Su corazón está lejísimo. Pero el mandamiento está tomado en lo que la Biblia recoge de que quien se acerca a Él con un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a rechazar. Acércate, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. El salmista Asaf dice, para mí el acercarme a Dios es el bien. Acércate, la comunión con Él. Y en esta comunión tener disponible todos los recursos. Tenemos todo el acceso a todos los recursos de Dios. Y a mí eso me parece maravilloso, ¿sabes? Porque la Biblia deja claro que cada vez que un creyente verdadero, un creyente genuino, cada vez que un creyente verdadero, usted y yo, hemos pecado porque hemos querido. Pecamos porque quisimos, porque teníamos todos los recursos de Dios disponibles para no hacerlo. No los usamos y pecamos. Nos toca arrepentirnos y llegar. Pero cada vez que hemos fallado, si somos verdaderamente sus hijos, hemos fallado porque quisimos fallar. Que ese es otro mito, ¿cierto?
En mí te dice, no, es que cayó en pecado. No, mi hermano. Pues a veces trasladarle la culpa al otro. ¿No? Al otro, al diablo. Lo hizo caer, no. Cada quien es tentado de su propio deseo, su propia concupiscencia. Y qué maravilloso que la Biblia dice que a pesar de que toda tentación que nos viene es humana, Dios es fiel y Él no nos dejará ser tentados más allá de lo que nosotros podamos resistir, y que nos dará justamente con cada tentación la salida. ¿Qué significa? Que si cayó en la tentación fue porque quiso. ¿Se fueron o qué? Todos los recursos están disponibles en la intimidad con Él, en la comunión con Él, en la dependencia a Él, en el sometimiento a Él. Y en la medida que le conocemos más, en la medida que venimos a Él, en la medida que nos sometemos, le podemos conocer más y más. Y en esa medida vamos creciendo y vamos fortaleciendo aquellas áreas de nuestra vida que están débiles, bajo el control y la guianza de su Espíritu en nosotros. Así que es un buen día para acercarnos, ¿no les parece? Un buen día para usar los recursos de Dios para enfrentar una generación maligna y perversa. Someternos a Él, resistir al diablo, acercarnos a Él. Él siempre estará disponible. Donde estás, te invito a cerrar por un momento tus ojos. ¿Y qué tal si juntos podemos orar en esta mañana, Señor? Está claro que los conflictos en cada una de nuestras relaciones son evidentes. Hay un conflicto conmigo mismo, al interior de mi propio corazón, mis propios deseos, la codicia, la envidia, el orgullo, la altivez, mis propios argumentos, mis propias opiniones, mi carácter, mi temperamento, mis emociones, mi voluntad, mis pensamientos. Señor, pero hoy tu palabra ha sido expuesta. Hoy ha penetrado hasta lo más profundo de mi ser, cortando, Señor, todo argumento, toda opinión, todo aquello contrario a ti. Esta no es una arma humana, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas. Es tu palabra, no es mi palabra. Es tu palabra y ella, Señor, va a producir aquello para lo cual lo has enviado. Hoy va a derribar todo argumento. Hoy va a derribar toda altivez de mi propio corazón. Y hoy que me invita a tomar todos esos pensamientos revoloteando a mi alrededor para traerlos cautivos a la obediencia a ti, Señor. Hoy tomo todos esos pensamientos. Hoy tomo absolutamente todo lo que pensé que podía hacer a mi manera. Todas las cosas que he hecho bajo mi propio criterio, en mi propia opinión, y he sido sabio en mi propia opinión. Y hoy te digo, Señor, no es mi voluntad, sino la tuya. Hoy traigo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hoy vengo a rendirme por completo a ti, a someterme a ti. Porque someterme a ti, Señor, es la clave para que el resto de mis relaciones puedan ser sanas y saludables, Señor. Porque el someterme a ti, Señor, es el camino para que todo lo que en mi propio corazón me afecta, todos estos deseos, todo mal pensamiento, sea erradicado mediante la aplicación de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo en mi vida, Señor. Porque el someterme a ti y esta llenura de tu Espíritu, este crecimiento de tu Espíritu, Señor, me ha dado acceso al trono de la gracia. Señor, gracias te damos porque tu palabra dice que nos podemos
a acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Nos invitas pues, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. El corazón redimido busca comunión con Dios. Y hay gente en este lugar que solo le ha honrado de labios. Y las palabras del profeta Isaías siguen en pie. Pueblo, no me honres ni me busques de labios, y tu corazón va a estar lejos de mí. Acércate a Él y Él se acercará a ti. Es tiempo de volver en amistad con Dios. Es tiempo de volver a acercarnos. Todo lo que nos distanció, todo lo que nos alejó, no tiene poder suficiente para un corazón determinado a hacer la voluntad de Dios. Acerquémonos pues a Dios y Él se acercará a nosotros. Dile: Señor, vengo a someterme por completo, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi entendimiento, con todo lo que soy vengo a rendirlo a ti. Señor, no quiero áreas pendientes en mi vida, lo rindo todo, lo entrego todo, Señor. Mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad. Señor, tú conoces mis deseos. Tú conoces cuántos de estos deseos han sido distorsionados a causa del pecado. Tú sabes cuántos batallan en este lugar, Señor, con pensamientos impuros. Tú sabes cuántos están batallando con pensamientos de muerte, de suicidio, de depresión, de tristeza. Tú sabes cuántos, Señor, han sido golpeados a causa del engaño del pecado, a causa de haber sido amigos del mundo y de lo que no te agrada. Hoy pagamos las consecuencias. Hoy reconocemos, Señor, que cada vez que te hemos fallado, lo hemos hecho porque hemos querido, porque hay suficientes recursos en ti, Señor. Nos has dado tu palabra, nos has dado la oración, nos habitas por medio de tu Espíritu, nos has dado esta congregación, sus líderes, nos has dado una armadura completa, la fe como un escudo protector contra los dardos de fuego del maligno. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos estar día a día asidos a esta palabra, aferrarnos a ella, aun cuando todo a nuestro alrededor parece ser caótico. No nos movemos conforme al mundo dice. No hacemos lo que el mundo determina. Estamos, Señor, en el mundo, pero no somos del mundo. Las armas de nuestra milicia no son de este mundo, no son carnales, son poderosas. Que este puñado de tus hijos nos podamos levantar a derribar todo argumento, a derribar toda altivez y a decirle al mundo: reconcíliate con Dios. Nos has dado esta encomienda, este ministerio de decir al mundo: somos embajadores tuyos. Reconcíliate con Dios. Que nuestra vida pueda estar cada día cercana, Señor, sometida por completo a ti. Que no importa las acechanzas, las maquinaciones del enemigo de nuestra alma, nada puede tocar a aquel que mora bajo la sombra del Omnipotente, aquel que habita al abrigo del Altísimo. Estamos escondidos en ti. Tú eres nuestro guardador. Hoy nos volvemos a ti. Amén y amén.